Las métricas es uno de los temas fundamentales para los anunciantes en Meta Ads. Sin embargo, suele causar muchas confusiones y se presta para cometer muchos errores cuando toca optimizar una campaña que no está generando los mejores resultados en Meta Ads. De hecho, el 90% de los anunciantes cometen un error bastante caro: obsesionarse con el alcance, los likes o el CTR. En esta superclase te muestro cómo migrar de las métricas de vanidad a la rentabilidad para poder escalar tu negocio con Meta Ads. Con este video vas a aprender: 1. A identificar esas métricas que te hacen sentir productivo pero que vacían tus bolsillos o el de tu cliente. Número 2. Las métricas no negociables como la frecuencia, el ROAS y el CPA, que definen si realmente eres rentable o no. Y número 3, cómo utilizar tu análisis para tomar decisiones rápidas que te permitan estabilizar los resultados de tu campaña. La fórmula de la rentabilidad y el éxito de tus campañas de Meta Ads está aquí, así que no te lo pierdas. Muchísimas gracias por estar aquí. Este tema realmente me apasiona porque mi rol principal en marketing siempre ha sido un tema de estrategia, de resultados, de optimizar pues las campañas y todos los esfuerzos tanto de paid media como de otras fuentes para obtener el máximo beneficio para el negocio posible. Entonces, mi día a día ocurre aquí, así que amo esta parte y quiero compartirlo contigo. Vamos a irnos a hablar o a categorizar algunas de las métricas que suelen ser percibidas como de vanidad para ver cómo le sacamos el máximo provecho pensando en la rentabilidad del negocio. Entonces vamos a transformar esas métricas en información importante y coherente para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para nuestro negocio o bien para el servicio que le brindamos a algún cliente. Lo primero que tenemos que entender es el ecosistema publicitario de Meta. Cuando Meta cambió de Facebook, porque antes lo conocíamos como Facebook Ads, y de hecho toda esta parte del Business Manager hace unos años se visualizaba como Facebook Manager. Ahora que cambió al nombre de Meta, de hecho hace un par de años cambió hacia Meta, no fue un simple rebranding, sino que em, Meta lo que hizo fue unificar toda la estrategia publicitaria o todas sus capacidades y la fuerza publicitaria que ha venido perfeccionando también con los años y que ha venido trabajando la herramienta para que nosotros podamos obtener la información que se necesita para tomar decisiones y que Meta sea realmente un ecosistema que podamos aprovechar para nuestro negocio. Ese salto hacia la rentabilidad viene a través del análisis de Meta Ads y que nos permite ir más allá también de los números superficiales. Así que es importante que distingamos entre las métricas de vanidad y los indicadores que revelan un impacto real para el negocio. Pero vamos a ver cómo en un efecto dominó esas métricas que podrían parecer de vanidad se transforman en información importante para ir optimizando nuestras campañas. Se vuelven métricas de vanidad cuando nos centramos en obtener un alto número de clics o un alto número de interacciones sin contexto y que eso pueden pasarle una factura al negocio bastante importante. Entonces, por eso es importante también tener claridad de qué impacto o qué objetivo quiero alcanzar con mis campañas hacia mi negocio. Porque si las interacciones y el alcance carecen de significado, entonces ahí es donde se vuelve vanidad. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero alcanzar 500,000 personas en un radio de, no sé, X kilómetros. ¿Por qué quiero alcanzarlas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que me vean, para que conozcan mi marca, pero pero si es hasta ahí, si no hay más, entonces se vuelve vanidad, solo engrandece en el ego. Un anunciante, por ejemplo, puede presumir de un CTR del 100%, o sea, cada persona que me mira interactúa con mi anuncio, interactúa con mi marca. Ajá, pero ¿para qué queremos interacciones? ¿Eso qué impacto tiene sobre el negocio? Si nosotros, por ejemplo, con un CTR de un 100% tuviéramos el dato que nos dice que
de esas personas, del 100% que interactúan, una parte importante va y visita mi negocio, otra parte importante levanta la mano y pide información de mi negocio y termina comprando, bueno, en CTR el 100% está genial. Pero si se queda vacío, entonces ahí es donde deja de tener sentido. Ahí es donde entonces nuestro tiempo y el esfuerzo que invertimos en eso, pues al final se va a la basura y resulta en una mala inversión. Al final del día, todo lo que queremos es un retorno hacia nuestro negocio. Cualquier esfuerzo que hacemos en publicidad y en marketing queremos verlo de manera tangible en nuestro negocio. El objetivo principal no es solo generar interacción o tráfico, sino de forma crucial generar ingresos y resultados comerciales concretos. En eso se resume todo y quien te diga que no está mintiendo. Cualquier persona que tiene formación en negocios te va a decir que cualquier inversión que hace espera que le retorne. Entonces, por eso es que estudiamos métricas como el ROAS y el ROI, que por cierto tengo ya un video específico donde desmenuzamos todo lo que tiene que ver con ROAS y ROI. Vemos un ratio que tiene que ver entre ROAS y costo por adquisición de clientes que no te puedes perder, porque profundizar en esas métricas puede hacer toda la diferencia también para que puedas asesorar a tu cliente o para que puedas utilizarlo o aprovecharlo para tu negocio. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras métricas clave en Meta Ads? ¿Qué definiciones, qué fórmulas debemos de obtener? Pues sí depende mucho de la campaña que nosotros vayamos a lanzar en Meta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una campaña de alcance, y ojo que yo no estoy satanizando las métricas que tienen que ver con alcance, con frecuencia, con CTR, sino que vuelvo al principio. Se vuelven vanidad cuando se quedan hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo la vamos a aprovechar para que nos den información oportuna y que realmente nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, pensando en una campaña de alcance o en una métrica que busca alcance. La fórmula, para calcularlo es el CPM, que es o más bien la métrica para, alcanzarlo o medirlo es el CPM, que es el costo por 1000 personas alcanzadas. Aquí lo que vamos a buscar y nuestro propósito clave es medir la visibilidad y el alcance del mensaje de nuestra marca a la audiencia que queremos llegar, que esa audiencia normalmente puede ser nueva o puede ser específica, que con específica me refiero a los públicos personalizados. También tengo una clase de públicos que te invito a ir a ver para que pues estés 100% al tanto de a lo que me refiero con ese tipo de públicos. Las impresiones también van a estar, de hecho, las impresiones van a permear y el alcance van a permear todas las campañas que nosotros lancemos, aunque nuestro objetivo no sea alcance y no sea impresiones. Recuerda que la publicidad digital se mide por la entrega del anuncio y luego se van calculando o se van desglosando los otros resultados o las métricas objetivo que vas obteniendo. Entonces ya vamos a ver cómo en un efecto dominó una se relaciona con otra. Pero para que lo tengamos presente, el KPI que mide las impresiones es la frecuencia. Aquí vamos a evaluar la exposición del anuncio y el potencial awareness de la marca por persona. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 500,000 impresiones y hemos llegado a 200,000 personas, significa que tenemos una frecuencia de más de 2, más o menos un 2.5. ¿Por qué? Porque si nuestras impresiones son mayores que el alcance, significa que se ha mostrado más de una vez ese anuncio a la misma persona. Luego tenemos los clics, que también puede verse confundido un poco con los link clicks, es diferente. Los clics es cualquier tipo de clic, ya sea en la imagen, en alguna reacción, en alguna parte de tu anuncio, en el copy, todo eso es clic. ¿Y por qué se miden los clics? Porque si alguien le hace clic a alguna imagen de tu anuncio o al copy para ver más o ver el copy completo, si el copy es largo, es cierto interés que muestra la persona o cierta interacción que muestra la persona con tu anuncio. Se mide por el CPC, y si Meta nos da la diferencia o nos va a dar un recuento de quiénes hicieron un clic y quiénes hicieron un clic en el enlace. Ambos se pueden medir por costo por clic, podría ser CPC o costo por clic en el anuncio o CPC, costo por clic del enlace.
Eso mide el interés y el tráfico generado por el anuncio, si es que ese anuncio, también algo importante, pues tiene un enlace. Ahí sí podemos medir los link clicks. El CTR, que es lo que mide la relevancia de nuestros anuncios, ahí es el clic que hacen en el enlace o en cualquier parte de nuestro anuncio entre las impresiones por 100. Entonces, el numerito que nos dé ahí es un porcentaje. Por ejemplo, si nos da 3, si nos da 5, si nos da, que es la forma en la que Meta lo refleja, pues ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que eso es como un porcentaje de cuánto las personas en promedio están interactuando con nuestro anuncio y por eso se mide o también se puede conocer como relevancia o la atracción del anuncio. El coste por resultado o CPR es el gasto entre el número de resultados que obtenemos. Ojo que Meta nos cobra no por el resultado, sino por las veces que se imprimió el anuncio o las veces que se entregó. Entonces, si mi anuncio alcanzó 500,000 personas y mi campaña era de mensajitos de WhatsApp, por ejemplo, si de esas 500,000 personas, 200 enviaron un mensajito de WhatsApp, él me va a decir, ok, te cobré por mostrar tu anuncio a 500,000 personas, un total de $100. Entonces, tu costo por alcance o por mostrar ese anuncio a esas personas es de X cantidad, que sería los $100 dividido entre las 500,000 personas. Como de esas 200 enviaron un mensaje, entonces te cobré y ahí es donde hace la conversión. No es que nos cobre por mensajito, sino que nos cobra por entregarlo y luego hace un cálculo de cuánto entonces nos costó el resultado o cuánto fue nuestro costo por resultado por esos mismos $100. Entonces, si 200 enviaron, significa que cada mensajito nos costó 0.50 centavos de dólar. Ok. Entonces, más o menos así va siendo la conversión. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo alcanzo 500,000 personas y 100 personas mandan el mensaje, otra vez vamos a ver cuánto invertimos en esa campaña versus los resultados y entonces el cálculo ya va a ser diferente. Si 100 enviaron, aunque le haya enviado o mostrado el anuncio a la misma cantidad de personas, como solo 100 enviaron o cumplieron el objetivo de la campaña, entonces mi costo va a ser de $1 en lugar de 0.50. No sé si vamos comprendiendo un poquito cómo va la lógica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como anunciantes? Ser lo suficientemente claros, atractivos, llegar a las personas correctas para que ese costo por resultado baje. ¿Y cómo va a bajar? Que si Meta le muestra a la misma cantidad de personas el anuncio y más personas em, reaccionan a ese anuncio, entonces nos vamos haciendo más relevantes y nuestro costo por resultado va bajando. Entonces, ¿de qué depende? De que nosotros tengamos coherencia entre la audiencia a la que llegamos y el costo o el mensajito que le mandamos y la acción que mandamos a invitar, ¿ok? Que invitamos a que hagan. Eso es algo que nosotros tenemos que mentalizarnos y tenerlo siempre presente. Luego, las conversiones, que es la cantidad de personas que realizaron esa acción de conversión, se mide como por costo por lead o costo por adquisición de clientes si es que nosotros tenemos un e-commerce o si vamos un poquito más allá y podemos medir a través de un CRM de los leads que llegaron versus cuántos terminaron convirtiéndose en clientes y entonces ya podemos tener un costo por adquisición de clientes. Y el ROAS, que como les decía, tengo una clase específica sobre el ROAS, pero lo que mide es el ingreso total versus el gasto total de la campaña. Y entonces, en marketing le llamamos el retorno de la inversión publicitaria. ¿Ok? Entonces, no mide ROI porque el ROI ve toda la rentabilidad del negocio y es una métrica meramente de negocio, pero si nosotros quisiéramos ver o medir la eficiencia de la publicidad, lo hacemos a través de esta métrica que se llama ROAS, que es el retorno de la inversión publicitaria y se mide entre los ingresos totales, o sea, cuánto vendimos con esa campaña, si hacemos campañas de generación de leads y la venta ocurre offline, entonces hacemos un recuento de esas personas que llegaron a través de la campaña, vemos cuántos se convirtieron en clientes, hacemos la sumatoria
de cuánto fue el ingreso entre el total de clientes y luego eso lo dividimos entre el total que invertimos en la campaña y ese numerito que nos dé, pues es la rentabilidad o el ROAS. Ahora vamos a dividir las métricas entre métricas de tres tipos. Las primeras son métricas de conciencia y visibilidad. Aquí vamos a tener el alcance y las impresiones. Su principal utilidad es que nos dicen si nuestras campañas de branding están siendo eficientes o no. Y su objetivo es maximizar la difusión de un mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Yo recomiendo hacer campañas de alcance o estas campañas de branding o awareness, por supuesto. De hecho, deberíamos de tener un plan que cubra cada una de las etapas del Customer Journey o del recorrido del comprador. Recordemos que el Customer Journey es un término acuñado recientemente en marketing digital porque definitivamente las personas se comportan diferente cuando van a hacer una compra o cuando reciben publicidad a través de los medios digitales que a cómo se comportaban naturalmente en la publicidad offline. Aquí una parte importante de o la métrica que vamos a medir es la frecuencia. Si la frecuencia es baja, pues eso es lo ideal de las campañas porque significa que estamos constantemente llegando a nuevas personas, ya que el mensaje se distribuye ampliamente sin saturar a los usuarios y con eso evitamos algo que se llama fatiga publicitaria o saturación de la audiencia. Si nuestra frecuencia es alta, significa que no estamos alcanzando pues una cantidad óptima de personas. Eso podría ser porque nosotros tenemos una audiencia reducida y si tu negocio, por ejemplo, tiene una geografía bastante reducida, pues tendrías que esperar por lógica una frecuencia alta. Eso no significa que tu campaña esté mal, simplemente que no tiene sentido llegar a más audiencias o a más personas fuera de el radio geográfico porque pues no vendes ahí, no distribuyes ahí, ¿ok? Entonces, ¿está bien o está mal una frecuencia alta? Depende de tu negocio y depende de los objetivos que quieras alcanzar. ¿Deberías de tener campaña de alcance si tienes un radio pequeño? Sí, con un presupuesto pequeñito vas a poder pues alcanzar a la máxima cantidad de personas posibles si eres lo suficientemente eficiente también con tus anuncios, ¿ok? Nada más ten el control del presupuesto que le inviertes porque un presupuesto muy alto va a hacer que se dispare la frecuencia, que se disparen los costos, el costo por 1000 personas alcanzadas, y entonces va a ser dinero desperdiciado. Luego, métricas de interacción y tráfico. Aquí vamos a estar en la etapa de consideración de nuestras campañas de método del Customer Journey. Aquí lo que buscamos es llevar tráfico a nuestro sitio web y sí o sí tenemos que tener instalado el pixel o el lápiz de conversión que sería CAPI en la web, y claro que necesitamos tener una web para mandar ese tráfico al sitio. ¿Qué queremos aquí? Que las personas exploren, que las personas consideren, que las personas sepan que tenemos un abanico de productos o que tenemos un abanico de ofertas o también le podemos ofrecer alguna oferta específica, se invitamos a las personas a explorar. Con ese tráfico y si podemos captar el tráfico, luego podemos hacer campañas de retargeting que ya sean específicas de ventas, por ejemplo, pero nos aseguramos que ahí ya no tenemos público frío, sino que estas personas ya nos conocen, ya indagaron, ya visitaron nuestro sitio. Aquí vamos a medir principalmente por el CTR, que sería el click to rate, o sea, que mide de las personas que alcanzamos versus las personas que hicieron clic, ya sea en el enlace o en el anuncio multiplicado por 100. Un CTR es un claro indicador de que el anuncio es relevante y atractivo para la audiencia y lo que sugiere es que tanto el creativo como la segmentación son lo suficientemente eficientes y eficaces para nuestra campaña. Aquí también vamos a tener el CPC o el costo por clic, que
ese se obtiene de dividir el gasto total entre el número de clics. Igual Meta nos lo da. De hecho, en la próxima clase les voy a enseñar cómo crear informes de Meta para que los tengan ahí guardados y le pueda servir como cuadro de mando para tomar decisiones y monitorear sus campañas de manera eficiente. Las métricas de conversión o rentabilidad, que aquí ya vamos a entrar a la parte de la decisión del Customer Journey. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos generar clientes potenciales o clientes en el caso de que ya tengamos un e-commerce o que nuestra venta ocurra de manera online. ¿Qué podemos medir aquí? De forma precisa, las métricas que nos van a decir es el costo por adquisición de clientes o el costo por conversión, que son diferentes. Una conversión mide clientes potenciales o acciones importantes para nuestro negocio previo a una venta. El costo por adquisición de clientes mide cuánto nos costó adquirir un cliente, o sea, el que ya pagó, el que de verdad se convirtió en un cliente que nos deja pues dinero sobre la mesa. Un CPR bajo indica un alto rendimiento, o sea, entre menos cuesta adquirir un cliente, significa que somos más rentables. Pero aquí vamos a entrar como en un depende, porque las empresas que facturan más o los servicios o los productos high ticket, por ejemplo, se pueden permitir un CPR un poco más alto, un CPR medio, pues porque la rentabilidad o el retorno que le genera un solo cliente, pues es alto. Entonces, cuando un CPR es bajo o alto, depende de tu negocio y deberías de tenerlo claro. La métrica definitiva 100% va a ser el ROAS, o sea, cuánto retorno nos dejó crear una campaña o lanzar esa campaña según las ventas que obtuvimos. Un ROAS de 3 4 se considera excelente en la mayoría de las industrias. 3 4 es 3 o 4. De verdad, te invito a visitar esa clase donde te explico cómo calcular el ROAS y por qué es un número entero. Ahora, entonces, ¿qué métricas podríamos tener por etapa del journey? En descubrimiento, que buscamos conciencia de marca, deberíamos de tener las métricas principales, que son alcance e impresiones. Métricas secundarias como frecuencia, crecimiento de la audiencia, y el KPI del negocio sería la cobertura del mercado objetivo y el lift de recuerdo publicitario o recuerdo de la marca. La consideración, generación de tráfico o leads. La métrica principal aquí va a ser el CTR, los clics en el enlace y las visitas y los costes, costes por visita, costo por clic, ¿verdad? Y luego el KPI del negocio, que sería el costo por lead o número de registros. Cuando nosotros mandamos, y por eso lo ponemos como un KPI de negocio, cuando nosotros mandamos tráfico a nuestra web con estas campañas, aunque el objetivo de la campaña no es necesariamente obtener clientes potenciales, si tenemos un formulario ahí, es posible que empecemos a obtener registros. Me ha pasado con algunos clientes, mandamos tráfico porque lo que queremos es ese tráfico, luego obtenerlo para campañas de retargeting y al final vemos que muchos de ellos sí terminan realizando un registro. Aquí importante, no subamos mucho la expectativa porque recordemos que no estamos haciendo campaña de generación de clientes potenciales. Entonces, aunque eso puede que ocurra, no podemos medir la campaña por eso. Luego, en conversión o decisión, que es la parte más baja o la última parte, una de las últimas partes de el Customer Journey, aquí buscamos ventas o conversiones. Vamos a medir principalmente por ROAS o costo por resultado, que sería por adquisición de clientes o conversión. Y vamos a medirlo por a nivel de negocio, ingresos totales y rentabilidad. Ahora, aquí algo importante. Hay un vínculo causal entre las métricas de interacción y rentabilidad. Si estamos cubriendo todo el Customer Journey o vemos una campaña específica, por ejemplo, una campaña de mensajes de WhatsApp que no está siendo rentable, que el costo por adquisición o el costo de conversión es bastante alto. Tenemos que tener presente que las métricas no operan de forma aislada, sino que están interconectadas en una cadena de causa y efecto. Entonces,
El cambio en una métrica inicial puede tener un efecto dominó que impacte directamente en el objetivo final de esa campaña. Por ejemplo, un anuncio con un creativo que es poco atractivo o una segmentación incorrecta siempre va a resultar en un bajo CTR. Y aunque el CTR es una métrica de digamos que de alguna forma de vanidad, porque lo que mide la relevancia de nuestro anuncio, aquí es donde cobra sentido ponerle atención al CTR. ¿Por qué? Porque significa, o lo primero que tenemos que evaluar es que si el usuario se siente motivado o no para hacer clic en nuestro anuncio, o sea, que si le llama la atención, que si lo mueve, que si el mensaje está siendo correcto. Entonces, si Meta detecta que allí no hay falta, o más bien que hay una falta de interés que se interpreta con la métrica CTR bajo, entonces significa que nuestro anuncio no es relevante. En las subastas posiblemente ganemos menos subasta, tengamos menos posibilidades de que el anuncio se muestre y eso conduce a un CPC alto, ya que el anunciante necesita, vamos a tener que pagar más para poder competir con la atención de la audiencia. Entonces, no siempre un presupuesto más alto nos va a solucionar el estabilizar la campaña o ganar subastas. Si nosotros tenemos anuncios ganadores, nuestro presupuesto, un presupuesto más bien adecuado, no tan bajo, no tan alto, nos va a ayudar a obtener los mejores resultados al mejor costo posible. Entonces, volviendo al efecto dominó, a medida que el CPC aumenta, también aumenta el costo por resultado. Y ese costo por resultado se va a mantener así, incluso si nosotros mantenemos una conversión constante. Y posiblemente también, pues, todos los resultados que vengan después van a tener igual o mayor costo. Finalmente, ese CPR elevado afecta negativamente el ROAS, ya que la campaña va a generar menos clientes o menos clientes potenciales. Eso resulta en menos ingresos, y en relación al gasto invertido o a lo que le pusimos en la campaña, pues va a resultar en un número negativo. Entonces, si volvemos o vemos, por ejemplo, un CPR alto y si lo vemos como el efecto dominó, no nos centramos solamente en el CPR, sino que empezamos a revisar, ¿y a cuántas personas estamos alcanzando con esta campaña? ¿Y cuánto están interactuando? ¿Y cómo está nuestro CTR? Si el CTR es adecuado y no estamos llegando a la cantidad de conversiones, lo que significa es que hay un problema con la conversión. O sea que posiblemente la oferta o nuestro mecanismo de conversión no está siendo el adecuado y entonces deberíamos de trabajar acá. Pero si al regresarnos un poco, vemos, por ejemplo, que nuestro CTR es bajo, que la frecuencia es alta, que la gente no está interactuando, entonces quizá yo deba ir a meter mano más bien en la segmentación o en pues el anuncio. Significa que nuestro anuncio no está siendo un anuncio interesante para las personas a las que queremos llegar. Entonces se entiende un poquito la lógica del efecto dominó, que no siempre tenemos que quedarnos solamente en el número final o el número que nos da de resultados en una campaña, sino que nos devolvemos un poquito más y nos aseguramos de identificar dónde está la fuga, dónde está la oportunidad de mejora. Entonces, un verdadero experto no solo mide cada métrica individualmente, sino que entiende cómo se influencian mutuamente a lo largo del embudo de conversión. Esto te lo dejo ahí constante y sonante porque de verdad te va a servir para, a partir de ahora, tener un cuadro de mando que te permita tomar las decisiones adecuadas y utilizar esas métricas que parecen de vanidad como un número que de verdad te dé información para optimizar de la mejor manera tus campañas. ¿Qué recomiendo yo para una optimización continua? Un ciclo de trabajo sistemático que consiste en 5 pasos. Primero, definir y alinear. Antes de lanzar una campaña, tenés que establecer un objetivo claro y las métricas que realmente te van a, a ayudar a alcanzar ese objetivo. No ver las métricas como esa parte de la vanidad, sino como información relevante para tomar decisiones.
2, configurar y medir. Asegurarte de que el seguimiento de las conversiones sea impecable. Si tenemos un sitio web, necesitamos sí o sí Pixel y API de conversiones o CAPI para poder tener datos confiables y precisos. Número 3, probar y ajustar. Realizar constantemente pruebas A/B de manera sistemática nos va a ayudar a experimentar tanto con creativos, segmentaciones, ofertas, y eso nos va a decir entonces cuál es el camino que debemos de seguir para obtener los mejores resultados. Si algo funciona bien, hay que sistematizarlo, hacer más de eso. Si deja de funcionar, empezamos el proceso otra vez de prueba y error. Número 4, contextualizar. ¿Por qué? Porque las métricas son números, están ahí. Y no significa que las métricas que para mi negocio funcionan, van a funcionar también para el tuyo. Entonces, contextualiza con tu industria, con tu negocio, con tu país, con tu región. Hay que tener en cuenta todo eso e incluso los factores externos, porque el mercado cambia. Y puede ser completamente diferente el comportamiento, por ejemplo, de Estados Unidos que de Latinoamérica. Entonces, no hay que centrarnos en lo genérico y quien te diga que tiene la fórmula mágica que siempre funciona sí o sí para todos te está mintiendo. La contextualización y la personalización es sumamente importante aquí y en la China, ¿ok? Entonces, recuerda eso y recuerda también que Meta está constantemente actualizando su algoritmo. Entonces hay que estar como al día para saber qué cambios va haciendo y cómo los podemos aprovechar para nuestro negocio. Y número 5, iterar, repetir el ciclo, análisis y optimización de manera constante. Si solo lances una campaña una vez cada muerte de obispo, seguramente tu campaña no va a ser lo más eficiente posible, ni siquiera si aplicas la fórmula de la Coca-Cola que te dio el máximo gurú del marketing. Esto es constancia, una estrategia constante a largo plazo y que te permita ir viendo, midiendo y optimizando para sacar luego el máximo provecho de tus campañas. Y eso es lo que tengo para el día de hoy. Gracias por llegar hasta acá. Espero que esto realmente te sirva. Recuerda tu comentario, tu like, tu compartido. Me motiva a seguir enseñando y ayudando a las personas que quizá no tienen un presupuesto o aún teniendo el presupuesto no han encontrado la persona adecuada que les permita aprovechar al máximo posible las herramientas de Meta para poder obtener resultados. Así que fórmate con MKT Beer. Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, puedes crear tu propio cuadro de mando para tomar las decisiones estratégicas con las métricas que sí orientan a la rentabilidad. Y ya sabes que mi propósito es llegar a la máxima cantidad de personas posibles para que puedan aprovechar al máximo las campañas de Meta Ads y hacer sus negocios rentables a través de la publicidad digital. Puedes ayudarme con eso dejando un comentario, un like o compartiendo este video con una persona a la que sabes que le podría ser útil. Nos vemos en un próximo video.